Apreciada comunidad lectora, somos el equipo de la Red de Bibliotecas Municipales de Concepción y en este mes del libro, que por segundo año debemos pasarlo en confinamiento, queremos saludarles y contarles qué representan los libros para nosotros. Conocimiento infinito, puertas a nuevos mundos, encuentro con otros lectores, caminos de aventuras, vías de escape, sanación para la mente, espejos que permiten mirarnos, faros que alumbran con historias, mantas que nos abrigan en días de frío, la mejor compañía en todo tiempo y lugar. Por estas bondades del libro, queremos invitarles a que continúen descubriendo la belleza e importancia de la lectura y nos ayuden a seguir difundiendo como biblioteca el amor por los libros y la lectura. Feliz mes del libro. Muy buenas tardes, querida comunidad lectora. Nos encontramos reunidos una vez más para presentar un nuevo conversatorio en este día muy importante para nuestra comunidad, ya que es el Día Internacional del Libro. Y como ya sabrán, durante todo este mes hemos estado realizando distintas actividades, hemos estado publicando distintos contenidos y ha sido un mes demasiado intenso, pero también muy entretenido, que también nos ha permitido viajar por distintas emociones y por supuesto seguir aprendiendo. Y para ello tenemos una actividad muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente nada sería de nosotros quizás sin haber aprendido a leer en nuestra etapa de infante. Y para ello vamos a conversar con Nicole Bravo. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y además es máster en promoción de la literatura y lectura infantil. O sea, es una experta en esta área y nos va a presentar el tema Libros y cuentos para la primera infancia, un acercamiento al fomento lector en pañales. Bienvenida, Nicole. Hola Natalia, ¿cómo estás? Para mí un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Nicole, por venir en esta oportunidad y presentar este importante tema. Es demasiado importante, creemos que en la biblioteca hemos tratado de difundir distintas temáticas relacionadas a la literatura y al libro. Creo que este también vendría a ser, por así decirlo, una primera etapa para poder aprender y acercarnos sobre el fomento lector en los niños, en la primera infancia. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué elementos hay que utilizar? ¿Qué herramientas se necesitan? Hay mucha información al respecto y, Nicole, queremos conocerte, queremos conocer sobre esta temática, así es que adelante. Gracias, muchas gracias Natalia. Bueno, sí, efectivamente, como tú dices, la literatura infantil y el fomento lector en esta etapa de la vida, la primera infancia, los primeros 7 años de los niños, desde cero, desde que están en la pancita de la mamá hasta que cumplen 7, es un momento pero increíblemente rico, productivo, creativo, lleno de potencial y lleno de ternura que lo podemos aprovechar sin duda para un crecimiento afectivo, para lograr, bueno, todo el mundo lo dice, que yo lo diga no significa mucho, pero se sientan las bases, ¿verdad?, de los sujetos que vamos a hacer a posteriori, pero además es el momento también para empezar a sentir y a interactuar con el entorno de maneras diferentes, ¿ya? Y una de las maneras diferentes que podemos interactuar no solo es con el deber, sino que es con el gusto y el placer. Entonces, desde ahí podemos pensar que la infancia es una etapa de nuestra vida en donde efectivamente tenemos potencial para poder vincularnos con producciones culturales, ¿ya? Podemos hacerlo, es derecho de los niños tener acceso a las producciones culturales y de ahí anclamos el libro, ¿sí? Anclamos la literatura como producción cultural, ¿ya? Porque libros hay muchos,
¿verdad? Todos los que somos amantes de la biblioteca, yo tuve la suerte de trabajar muchos años en bibliotecas escolares, públicas, un montón de bibliomóviles, un montón de tipos de bibliotecas. Sabemos que libros hay muchos, ¿verdad? Para todos los gustos, colores, sabores, texturas, libros informativos, libros de exploración, pero en específico vincular a los niños con la literatura, es decir, con esta producción de fantasía en donde la palabra es el ladrillo, ¿verdad? Es el cimiento de las construcciones y desde ahí se van generando nuevos horizontes, nuevos mundos, interpretaciones, hacer link o intertextos, como se dice en el mundo de la literatura, puede lograrse desde muy chiquitito. Y eso depende de la mediación, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo le pase a un niño un libro, así como así, toma, imagínate un niño de 2 años que tú le pasas el libro así, y tú te quedas al lado leyendo o mirando tu celular. No vas a lograr el mismo efecto, ¿verdad? Solo lo vas a lograr si trabajas con el libro y el niño, o sea, haciendo una mediación efectiva. Entonces, eso parte desde, vuelvo a insistir, desde que están en la pancita de las mamás, ¿sí? Y parte pensando también que la mamá es el ser afectivo primario, en donde el niño puede generar, o, ¿cómo decirlo? Es como desde donde se genera la extensión afectiva. Si a la mamá le gusta algo cuando está embarazada, muy probablemente el niño va a tener ese gusto o va a tener un vínculo, una sensación con ese gusto. Cuando el cachorrito es bebé, la mamá está siempre expuesta a un estímulo, a alguna situación, el bebé la acompaña siempre a ese estímulo, a esa situación, el bebé, por extensión, genera el vínculo. Entonces, ahí está la primera estrategia, ¿sí? Por supuesto, yo no estoy... Hay diferentes tipos de familias, diferentes tipos de situaciones en donde la infancia se da. Si no está en la mamá, hay un sujeto afectivo que está ahí, que puede ser esta persona que ayude a esa mediación. Yo soy mamá también, tengo 2 hijos y desde que estaban en mi pancita, lo único que hacía con mayor ahínco, aparte de cantar y hacer todo lo que te dicen los libros de embarazada, era leer. Y leí mucho con ellos. Les canté los libros que había que leer, se los personificaba con mis deditos, ocupaba cualquier cosa que tenía cerca, les agregaba música con instrumentos pequeñitos que en la infancia siempre hay en casa, ¿verdad? Yo creo que esto lo tienen todos en la casa si tienen algún hijito, un panderito, o con el cuerpo, tocando, haciendo palpable lo que las palabras van diciendo en los libros, ¿sí? Entonces, claro, la infancia tiene un montón de posibilidades respecto a cómo vincularla con los libros, cómo hacerla presente en el mundo de la literatura, y para eso también, y yo aquí me pongo mi camiseta revolucionaria, hay que tomarse los espacios, po. Democratizar esos espacios, y para eso están las bibliotecas. Hoy día nos pueden escuchar a lo mejor muchas familias en donde dicen, pucha, tengo un bebé, tengo un hijo, pero no tengo libros, yo estoy en cuarentena. ¿Cómo lo hago? ¿Viste? Y eso se puede subsanar de muchas maneras. Bueno, descargando cosas en la internet, escuchando estos conversatorios, ¿verdad? Cantando esas canciones de cuna que te acuerdas tú que te cantaban a ti y remasterizándolas y haciéndolas nuevas para tus hijos, para tu familia, para tus sobrinos, para tus mascotas, haciendo que la literatura esté viva en tu núcleo, en el fondo. Y eso pasa desde las canciones de cuna, que son pequeñas rimas, pequeños versitos que van jugando con la plasticidad de la palabra, ¿verdad? Que van haciendo que el niño diga, oye, hay una sonoridad que se asocia a una palabra, que se asocia a un concepto y me gusta. Como pan, mazapán, y así, ir jugando. Beso, beso, y así ir jugando y jugando, y todo eso asociado a la pedagogía de la ternura, que también es todo un cuento, pues, Natalia. Me imagino, Nicole, y qué hermoso lo que usted nos está comentando, nos está explicando. Yo, sin querer, comencé a recordar mi época de infante, de mis primeros libros, de mi abuela incluso que me enseñó a leer, mi madre, mi padre, todos intentando apoyar.
en ese periodo. Y también esto obviamente muchas veces nace esta motivación gracias también al estímulo que podemos darle a los niños y niñas. Me imagino que también el trabajo que usted realiza tiene bastantes desafíos, porque también entendemos que nuestra cultura va cambiando, claro, sobre todo ahora en estos tiempos de confinamiento, de pandemias, de crisis sanitaria, ocurren, ocurren claramente muchas situaciones adversas también para la enseñanza. ¿Me podría comentar o comentarnos a todos que pese a esta adversidad o pese a estas dificultades, cuál sería el ánimo, cuál serían la estrategia o las dinámicas para poder sobrepasar estos problemas? Porque también sabemos que no es fácil muchas veces incentivar a los niños. En algunos casos son más inquietos, de pronto rechazan los libros o quizás no les gusta mucho porque prefieren tener la tecnología, los juegos, que también podría ser una amenaza, perdón. Pero sin embargo yo creo que todo va en la mediación, como usted decía, así es que nos encantaría saber un poco al respecto para poder quizás comprender algunas estrategias y Sí, aplicarlas. sí, bueno, como tú dices, hoy día, claro, como que el entorno pareciera ser totalmente adverso, pero yo trato de ver el lado medio lleno y creo que es es un potencial, o sea, es una oportunidad enorme para poder instalar ciertas situaciones o ciertos temas de conversación en casa, ¿sí? Para los que somos amantes de los libros es fácil, en el fondo, porque tenemos un libro de cabecera, estamos hablando o pensando, si tú te metes a las redes sociales de un amante del libro, probablemente vas a encontrar muchas publicaciones sobre libros o espacios en donde se habla de libros. Pero para una familia o para una persona en donde eso no está incorporado, probablemente es un problema. Porque además de todas las cosas de las que tengo que hacerme cargo, chuta, me tengo que hacer cargo del fomento del lector y que la profesora me está diciendo que yo tengo que incentivar al niño, aparte de las clases que tienen que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto que yo podría decir es calma, calma, porque tenemos mucha vida por delante, ¿sí? Y siempre hay un punto de partida. Para muchos es la primera infancia y es lo que, oye, mi bandera de lucha. Pero para otros no es la primera infancia, para otros es la adolescencia, para otros es la universidad, o para otros el clic se da un día tomándote con una amiga que te recomendó un libro que tú pensaste que nunca ibas a leer, lo terminaste leyendo y ahí partiste. ¿Sí? O sea, los caminos, los recorridos que hacemos todos son distintos. Entonces los caminos lectores, por ende, son distintos. Entonces, para todos esos papás, para todos esos familiares que tienen un niño en casa y que hoy día sienten que es una problemática fomentar la lectura, decirles calma, calma. Respiren profundo, porque ya hay otras cosas que nos agobian de atrás. Respiren profundo, que este tema va de a poquito. Eso como primer punto. Luego, si quieres empezar, empieza por algo que te guste a ti. Algo que te guste a ti como mediador. A mí me gustan las motos, ok. Busca una publicación de motos, no importa que no sea literatura. Busca algo de motos y léelo. Y léelo al lado del niño. Léelo en voz alta. Cuéntale, mira, estoy leyendo esto y aquí dice que la moto modelo no sé cuánto, hecha en no sé a dónde, efectivamente es súper buena y va a llegar a Chile y vamos a verla cuando podamos ir. Involúcralo, hazlo real. O sea, lo que estoy leyendo me afecta y causa emociones en mí. ¿Sí? Soy mamá, no me gusta nada, no estoy interesada, pero sé que tengo que hacerlo con mi hijo. Entonces, céntrate en lo que le gusta al hijo. ¿Sí? A mi hijo le gusta ver monitos en YouTube. Yo creo que no hay ninguna mamá en el mundo que me diga hoy día en pandemia que su hijo no ha visto monitos en YouTube. Entonces, bueno, fíjate qué monitos ven en YouTube. Ya, perfecto. En el caso mío, muy personal, y Cal, que es mi hijo mayor, ve Mike y Torino. Yo creo que a muchas mamás les va a hacer eco. Mike y Torino. Pues ¿saben lo que hice? Encargué y compré el libro de Mike y Torino. Y ahí me enteré que es una saga, tiene 5 tomos. Los libros son cerca de... Mira, aquí está. Este es el primero, este es el tomo 1. Los libros tienen
200 páginas. Y el ICAL de 6 años, que está en primero básico, que no sabe leer, todas las noches sagradamente me pide leerlo. Y vamos en el 3. Porque él en la noche lee esto, en el día, en su hora de celular, ve Mike Torino y lo hace carne. ¿Te das cuenta? Entonces ese es el primer paso, hacer carne lo que estáis leyendo. Si tienes un bebé chiquitito, por supuesto no vas a saber qué le gusta efectivamente, vas a poder leer en el lenguaje de los bebés, interpretar algunas cosas, y vas a tener que tú como mamá asumir que tú tienes que estimular. Tú tienes que estimular, tienes que pensar que tienes que hacer, otra vez, hacer carne el libro con los sentidos. ¿Sí? Entonces, si vas a leerle un verso, cántalo. Si el verso se trata de amor, dale amor. ¿Sí? Dale besitos, tócalo por el cuerpo, hazle sonido, háblale bajito, háblale fuerte y anda viendo las reacciones que el bebé va teniendo. Y todos los días una nueva. O más que una nueva, repite ese evento, porque ese evento afectivo hace que el bebé quiera volver ahí. Por eso cuando tú dices, yo me puse a pensar en mi familia, es por eso, porque tú vuelves a tu evento afectivo. ¿Ya? Y cuando el niño se vincula con los libros y la literatura desde la afectividad, logramos efectividad. Si solo nos conectamos con los libros y la lectura por obligación, porque entró al colegio, porque la tía dijo, porque mañana hay prueba, porque no se puede quedar atrás, no lo vamos a lograr tan fácil. Y hoy día tenemos la oportunidad de revertir eso porque estamos en casa. Y el espacio donde hay más cariño, donde hay más añuñús, arrurrús, más contenciones, es en casa. Entonces, esos pequeños tips para empezar son la clave, diría yo. Así que respire profundo, que la literatura no se va a ir. Si no podemos ir a la biblioteca, si no tenemos biblioteca en casa, hay un montón de opciones digitales. Y recurre a ti. ¿Cuántos papás no han inventado historias a partir de un osito de peluche? O a partir de el pájaro que vieron pasar por la ventana. Entonces, también, o sea, las producciones, nosotros somos entes creativos y los niños tienen que verlo también. Las 1000 versiones de Caperucita, no solo las que están en el libro, las que tú inventaste, las que salieron de ti, ese día que estabas con el niño o con la niña. ¿Te das cuenta? Es un mundo, sin lugar a dudas es un mundo, pero siempre cuando uno lo hace con el cariño, con el amor, uno va logrando, insisto, efectividad. Por eso hablaba de la pedagogía de la ternura, porque mientras más cariño, mientras más espacios seguros les demos a los niños y los conectemos con el acto de leer, aparte de generar el hábito, de generar las conexiones neuronales, ¿verdad? Y todo lo que nos dice la ciencia y lo que nos dice la pedagogía propiamente tal, respecto de lo beneficioso que es, genera vínculo en un nivel mucho más profundo. Qué interesante todo lo que nos está explicando Nicole. Sin duda es un tema que tenemos que todos también ser partícipes, apoyar obviamente, a seguir fomentando la literatura o la lectura en los niños y niñas. Y que genial también que usted haya abordado quizá o haya mencionado tres puntos muy claves, que es la pedagogía de la ternura, y que desde la afectividad se puede garantizar la efectividad. Y claro, realmente eso son quizás los motores esenciales para poder vincularlos con los libros y de pronto ya no sentir ningún tipo de rechazo. Sí, yo creo que cuando hablamos de libros en primera infancia hay que sacarlos del pedestal. Hay que abolir esta imagen mental de la biblioteca con llave, ¿verdad? Que hoy día ya no existe, hoy día las bibliotecas son abiertas. Qué interesante lo que nos ha ido comentando Nicole, nos ha ido explicando, y también hay que decir que nos motiva mucho escucharla.
Bueno, ella, para ir resumiendo un poco esta primera parte, nos explicó sobre la importancia de la afectividad en comunicar los libros o textos en la etapa de primera infancia, eh, la pedagogía de la ternura, eh, que también las emociones van conectando, que es muy importante para, en el fondo, cautivar a estos niños, ¿verdad? A las niñas y niños a interesarse por la literatura, la lectura, pero también con calma, que algo que mencionó, que enfatizó, eh, y que también se va desarrollando también con herramientas, con objetos. ¿Nos podría comentar, Nicole, cuáles son las herramientas que utiliza, cuáles son los objetos para poder hacer estos vínculos? Claro. Bueno, primero, quizás habría que precisar que cuando uno trabaja en la primera infancia, el fomento lector, uno tiene que hacerse de muchas cosas, ¿ya? Pensar que todo es susceptible de ser vinculado con el acto amoroso de leer, de estar ahí con un alguien que te narra en voz alta, ¿verdad? En una primera instancia, o estar ahí con un alguien que te pasa este objeto que nosotros reconocemos como un libro y que en un primer momento los bebés los reconocen solo como un objeto, ¿sí? Yo recuerdo muchas experiencias cuando trabajamos en algunos programas de fomento lector para la primera infancia en donde íbamos a las salas cunas y en las salas cunas había bebés de 5 meses, de 6 meses, ¿verdad? Que estaban ahí y era súper hermoso ver cómo tú podías entregarles, déjame ver si tengo por aquí un libro pequeñito. Aquí no, se me perdieron. Pero un libro chiquitito que cabiera en esos deditos tan finitos y que el bebé se estimulara como si estaba descubriendo el universo con ese pequeño libro. Tú le estabas entregando algo que él iba a tocar. Vuelvo al punto anterior, hacerlo carne. Hay libros que tienen hojas muy duras, ¿verdad? Mucha ilustración, como te fijas en este, que es de Satoshi Kitamura, eh, libros que los niños sí pueden sacar y que no van a romper. Entonces, desde este punto, vuelvo a insistir en la desacralización. O sea, el libro es un objeto. Y cuando trabajamos con niños pequeños, antes que tengan habla, ¿ah? Antes que puedan decir lo que quieren, piénsese para eso 2 años, 2 a 3 años, ya de 0 a 3 años, eh, ellos van a hacer y van a querer tocar. Entonces el libro es un objeto, ¿sí? No van a reconocer las palabras, efectivamente, no van a leer lo que está diciendo el texto con palabras, pero sí van a poder leer de otra manera. O sea, las lecturas se hacen en muchos planos, en muchas dimensiones, y en la medida que nosotros como sujetos vamos adquiriendo herramientas dadas por la educación, dadas por los contextos, etcétera, etcétera, vamos sumando a estas diversas capas de lectura. Entonces el bebé en una etapa inicial va a tocar, va a hacerlo real, va a ver que lo puedo manipular, que lo puedo morder, que me produce cosas, me pasan cosas con este objeto. Entonces esa es una primera forma de leer. Luego veo a alguien, un alguien con el que tengo un vínculo, ¿verdad? Cariñoso, que toma algo muy parecido a lo que me hizo sentir y lo lee y lo suena. Y esto, que es material, suena. Suena y suena bonito. Si tú lees una rima, si lees una nana, suena en un ritmo, en una cadencia, ¿sí? Y hace una atmósfera, hace un momento. Y ese momento me gusta. Me gusta a mí, bebé escucha y le gusta a la persona que lo está gestando. Y entonces es amoroso, es calentito y lo quiero volver a sentir. ¿Sí? Cuando vamos avanzando, los niños ya pueden hablar, ya pueden decirte lo que quieren y no quieren. ¿Qué va a pasar? Que el niño te va a decir, mamá o hermana, para no decir siempre mamá o papá, ¿no? Léeme esto. Y te lo va a pasar. Y ábrelo. Y ya. Y te va a exigir. Y cuando pase eso,
es que tú ponte el sticker de la estrellita aquí, porque lo estás logrando, porque está pasando, ¿ya? Está generando una necesidad de vincularse con la literatura. Y él está eligiendo. Y no está eligiendo la cosa barata, la cosa que encontró así porque te dijeron que tenías que elegir. El niño está eligiendo. No es, está en el mismo rango de valor que cuando tú le dices al niño, escríbele o dile al viejito pascuero qué quieres que te traiga. Para ti, papá, es súper importante eso, porque tú vas a cumplir con una necesidad o con un deseo de ese niño. Cuando el niño elige el libro, está en el mismo rango de importancia. Tu papá, métetelo aquí. Es igual de importante. Si él lo elige y te pide que se lo leas, dale el protagonismo a eso, porque él está exigiendo un momento afectivo vinculado al libro contigo. ¿Sí? Y históricamente nosotros hemos escuchado que es en la noche, cuando uno piensa en este imaginario, ¿verdad?, que tenemos en nuestra cultura de leer a los niños, es como el papá o la mamá en la noche antes de dormir. Pero puede ser en cualquier momento. Puede ser con el celular. Puede ser después de almuerzo, puede ser mientras están preparando el almuerzo, puede ser mientras la mamá está colgando ropa y que el niño quiere volver a escuchar la historia que le contaste en otro minuto, puede ser en cualquier momento, o sea, desacraliza el momento y hazlo cuando el niño te lo pida, ¿sí? Porque eso va a significar, inconscientemente, le va a significar más bien al niño que el acceso no está restringido, es cuando él lo quiera. Y entonces cuando tengas un preadolescente, él va a decir, bueno, yo quiero esto, y necesito esta historieta, o necesito este libro, o necesito leer esto en mi tablet, o necesito preguntarle a la profe sobre este tema porque yo lo escuché en alguna historia o en algún relato anterior. Y así, y así, y así llegas a un adulto donde el adulto va ahí, va a la biblioteca, va a la librería, busca textos, busca espacios donde poder sociabilizar esos textos. Porque la lectura en solitario es gratificante, pero la lectura en sociedad explota. O sea, tú me puedes contar cómo va con el club de lectura, por ejemplo. Explota, porque cuando sociabilizas la literatura, lo que te pasa a ti con ese objeto artístico, pucha, lo haces carne, vuelvo a insistir. Lo haces carne y tus relaciones mentales, tus conexiones y vas leyendo la obra en distintos niveles. Lo mismo le pasa a los niños. Si ellos leen solo en solitario, nunca van a entender que existen más potenciales, ¿verdad? Porque hay otro que lee distinto, ¿sí? O lo que pasa, perdón que hable con tanta vehemencia, pero o lo que pasa cuando un niño te repite o te pide muchas veces el mismo libro. Y tú vas ahí y llevas un mes leyendo el mismo libro, el mismo libro, el mismo libro, y tú preguntas, te has sentado a preguntarte, ¿por qué a Benjamín le gusta tanto este libro? ¿Qué tiene si yo no le encuentro nada? Es porque él cada vez va replicando el momento afectivo por un lado y va descubriendo cosas. Por eso es tan importante que le pases libros de calidad. Porque si es un libro plano, un libro que no tiene alternativa, en donde los personajes en verdad no son evolutivos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso en términos simples? Que no sabemos mucho del personaje, es decir, que es una niña que le da miedo a algo y que lo soluciona porque llegó a la mamá, por ejemplo. No puedo sacarle más provecho. En cambio, si yo le presento al niño un libro en donde el personaje, él pueda leerlo con sus herramientas de distinta manera. Por ejemplo, como los libros álbum, o los textos ilustrados, donde las ilustraciones a lo mejor te disparan porque no son solo en un plano. Le permites al niño volver a leer y releer y cada vez encontrar, y tú con eso también, o sea, tú también ir haciéndolo en el camino, ¿te das cuenta? Un ejemplo, perdón que sea tan efusiva nuevamente. La Alma, que es mi hija más chica, que tiene 4 años, lleva 2 meses pidiendo que leamos siempre este libro. Este libro se llama El lobo no vendrá. ¿Sí? Es un libro álbum de Edelvives.
Y todas las veces que lo leemos yo encuentro algo distinto. Y ella también. Y también se fija en las mismas cosas. ¿Ya? Se trata de un conejito que la mamá lo está acostando. Y él le hace la misma pregunta, mamá, el lobo no va a venir, mamá, el lobo... Y la mamá le responde en el nivel de mamá, no, porque el lobo vive lejos, no, porque no sé qué. Y él siempre va generando nuevas alternativas para pensar que el lobo va a venir. Hasta que en algún momento la mamá le dice, ya hijo, no te preocupes porque el lobo no va a venir. Y no va a venir porque lo digo yo, buenas noches. Yo creo que esa escena es escena de casa de Chile promedio, no sé, todos lo hemos dicho en alguna vez, en alguna ocasión. Ya suficiente a dormir, hasta aquí llega la conversación, hasta aquí llega lo que estás haciendo. Y después, giro inesperado que no voy a decir para que lo busquen, Y la Alma, mi hija, queda así, y así, todas las veces. Y mira esa cara, y mira eso. Y anoche me salté una parte de la lectura. Me dijo, mamá, es que tú no dijiste esta parte. Y efectivamente, yo no la había dicho porque la había cambiado. Porque no quería decir la palabra que decía en el texto. La cambié. Porque también nosotros tenemos libertades como lectores, ¿verdad? Que no se nos olvide. No se trata de seguir todo al pie de la letra, sino uno es libre. Y cuando uno lee, también es libre. Entonces, la Alma, ¡oh! Mamá, no, mamá, te lo saltaste. Ah, es que te lo dije de otra manera. Ah, ya. Y se acabó la conversación. ¿Te das cuenta? Entonces, claro. Primer punto, como resumiendo esto que he dicho, que es muchas palabras, el libro como un objeto que se lee de distintas maneras, no necesariamente cuando uno ya aprende a leer, vinculado con el mundo afectivo y vinculado con las necesidades. Y lo otro, entregarles o tratar de buscar, ustedes mediadores que están al otro lado de esta pantalla, buscar libros de calidad. Busquen literatura efectivamente de calidad. ¿Con qué me refiero a calidad? Libros que cuenten historias ricas, que los personajes sean floridos, no sé qué metáfora ocupar, pero que tú puedas ir leyendo y ir dando cuenta que no es solo una cosa a la vez. ¿Ya? No se trata solo de mostrarles libros instructivos a los niños. No sé, Pepita aprende a ir al baño. Que no tiene nada de malo tener en la biblioteca, pero si tú le vas a pasar toda la infancia mostrándole libros instructivos de cómo otro niño, igual que él, aprende a hacer algo, no lo estás vinculando realmente con el mundo literario, sino que estás enseñándole que hay recetas para todo, por ponerlo en términos bien gráficos y reduccionistas por lo demás, porque siempre hay un mundo para todos los libros, pero hay instructivos para todo y eso lo puedes encontrar en los libros. ¿Te das cuenta? Pero si tú quieres hacer la pega mayor, vincularlo a la producción literaria, al mundo cultural vinculado a la palabra, sé selectivo. Y si no puedes, porque A, B, C, siempre hay una opción más. Y aquí está la opción, mira. A lo mejor tú no tienes libros en la casa. No podemos ir a la biblioteca, está cerrada. Pero están los libros que te mandan del colegio. Y no solo son para leer, te hacen las tareas que te dice la tía de que esta página a la otra, sino que para leer. Y aquí, yo en este libro, primero básico, del programa Leo Primero, que es un programa bien bueno que tiene el ministerio, encontré dos textos, dos poemitas, uno de Gabriela Mistral, otro anónimo, que la verdad que me sirvieron N. Porque solamente tenía que leerlo y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y cantarlo. 5 lobitos tuvo la loba, blancos y negros detrás de la escoba. 5 tuvo, 5 crió, y a los 5 lobitos tetita les dio. Es un poema chiquitito, no es el que está en el libro, pero me lo sé porque me gusta tanto. Y yo digo, bueno, ¿y cómo lo vinculo con los niños? Y entonces pensé que lo podía cantar. Y lo canto. 5 lobitos tuvo la loba, blancos y negros detrás de una escoba. 5 tuvo, 5 crió, y a los 5 lobitos tetita les dio. Y listo, ¿viste? No necesitaste tener el libro de la biblioteca, no necesitaste ir a la librería a comprarlo, lo puedes extraer de acá, lo puedes googlear y sale. Qué entretenido, Nicole, y qué lindo también, porque finalmente no hay peros para poder desarrollar estos vínculos, para poder acercar
la literatura, entendiéndolo quizás no tan solo como el lenguaje propiamente tal, sino que también las otras dimensiones que puede tener este momento de acercamiento de los libros a los niños, o de los niños a los libros, como mutuo, yo creo. Sí, viceversa. Se ¿Podría encuentra. quizás comentarnos sobre eso y en su experiencia también, que cabe mencionar que Nicole es especializada en fomento lector para niños, para niñas, y ha trabajado en distintos puntos o centros, perdón, culturales y sociales que están ligados a la literatura, a la lectura, entre ellos bibliotecas, eh, bibliomóviles incluso, colegios, establecimientos, ha tenido distintas experiencias muy nutritivas, me imagino, pero ¿qué podría mencionarnos quizás en cuanto a eso, a esa recogida de experiencias? Perdón que lo vuelva a mencionar de esa manera. ¿Qué ha sido lo más gratificante para usted durante estos procesos también de aprendizaje y de también transmitirlo a los niños? Em, Son varias cosas, como que se me vienen a la cabeza varias cosas, pero primero, trabajar con la infancia es lo que más me llena como de energía a mí, como me activa mi motor, porque siempre estoy aprendiendo, siempre estoy aprendiendo. O sea, yo me vinculo a la infancia no desde el adultocentrismo, en donde yo estoy arriba y yo vengo, oh, salvadora, a entregarle cosas a los niños, sino que horizontalmente. Y yo vuelvo a mí, Nicole niña, a, a esa energía de mí, y ahí estoy. Y ahí es donde salgo más fortalecida siempre. Esto como muy personal, estoy abriendo mi corazoncito. eh, Siempre me pasa que cada vez que hago mediación con niños es maravilloso, es hermoso, es eh, vinculante, es como volver a insistir y volver a reafirmar que todo lo que dicen los libros, que toda la teoría que existe respecto del fomento lector, respecto de la lectura para las personas, es verdad, existe. Y uno como mediadora es un punto dentro de esa trayectoria, es un puntito. Pero ese puntito es significativo. Y fue significativo para ese niño o niña y fue significativo para uno. Entonces, cuando andaba en los bibliomóviles y llegaba a escuelita con 5 niñitos, donde había un solo profesor y estaban ahí, y todos los esfuerzos que uno puede imaginar para hacer esa educación, uno decía, pucha, efectivamente vincular o hablar de educación en Chile es hablar de un terreno donde falta mucho por hacer, pero donde hay mucho que cosechar también. Entonces, vincular los libros con la literatura, perdón, los niños con la literatura, solo desde el mundo educativo donde hay tanto que hacer, también es pobre. Entonces, ¿cómo hacerlo para incluir todo? Porque efectivamente en las escuelas están los niños. Los procesos de crecimiento y desarrollo se dan mucho más tiempo en las escuelas que en las casas. Yo estaba en espacios súper vulnerables, como también en espacios muy privilegiados, donde los papás, los entornos de los niños tienen este chip súper incorporado. Y en espacios en donde no existe y no hay ninguna posibilidad de que esto sea una alternativa. Entonces, el derecho es igual para todos. Todos tienen el derecho. Todos tienen que apropiarse de estos espacios. Todos los niños tienen que haber tenido un cuentacuentos en su infancia. Entonces, es un desafío enorme. Hoy día yo trabajo en una escuelita con 98% de vulnerabilidad. Con esa cifra te digo todo. Donde las mamás son, donde el conflicto familiar, porque si no, y eso significaba que no había sustento en la casa durante todo el año, donde los bonos del gobierno caen por gotera, ¿verdad? Y en donde los niños están ahí porque hay que paliar el día.
cómo armar un plan de fomento lector con ese contexto, donde no hay bibliotecas habilitadas correctamente, donde a los niños no les interesa nada, porque no está nomás, es el desafío. Entonces, profesionales de fomento lector, apasionados de la lectura, gente que quiera y que esté dispuesta a ponerle el corazón a esto, yo creo que hay mucha en Chile. Y yo por eso insisto en que las redes de este trabajo tan hermoso siempre se tienen que ir fortaleciendo, se tienen que ir cultivando cada vez más redes grandes, gruesas, potentes, con influencia, y redes pequeñitas que se van tejiendo cual telaraña, ¿verdad? En su momento, en su espacio y en su lugar. Todas son necesarias, todas son estrictamente útiles, ¿verdad? Y esa es la manera. Yo creo que esa es la manera de construir un Chile culto, de construir unas infancias felices. Y, y de ir, es una espiral. Más que una rueda, es una espiral. Y así todos vamos avanzando en algo hermoso que tiene millones de coletazos también. Por supuesto que sí, Nicole, y qué agradable escuchar su mensaje. De verdad nos sentimos muy agradecidos en nombre de la Biblioteca Municipal. De antemano ya menciono que estamos muy contentos de tenerla acá, de haber contado con toda su conversatorio, ¿verdad? Sus explicaciones, y también, por supuesto, de traspasarnos el amor por la lectura, por su trabajo y por la vocación que tiene. De verdad que es demasiado enriquecedor y también nos llena de energía para también continuar, porque como usted bien dice, es importante crear redes, el mundo cultural, también científico. La literatura en Chile tiene crisis, lamentablemente, y no es tan solo de ahora, sino que ha sido siempre un poco complejo en las áreas relacionadas al crecimiento quizás cultural del país, es donde a veces nos vemos un poco con algunos problemas, pero sin embargo está la herramienta. Hoy por hoy, de algún modo podemos tomarla, ser creativos, y también va a depender mucho de que las personas se tomen su momento, reflexionen al respecto, se acerquen a las bibliotecas, a las librerías o a distintos canales de divulgación de la literatura o de difusión de la lectura, porque tampoco podemos dejar en manos solamente a los profesores o profesoras, o a las mediadoras o mediadores, o, o a los padres, sino que es un trabajo en conjunto. Yo creo que así se va tejiendo eh, esto. Es la Así, gran... así es se va la- tejiendo. Que no se agote. Claro, y que pese a la dificultad que nos podemos encontrar ahora en confinamiento o en tiempos de crisis sanitaria, aún así han surgido buenas alternativas también a través de Internet, aunque también estamos claros y estamos conscientes de que no todos tienen acceso a esto, y que esperamos eh, que prontamente todo esto se pueda ir resolviendo. Pero también yo creo que es importante, y esto me toma un poco las palabras sin ánimo de generar polémicas ni todo, pero sin embargo tenemos que hacer presión y exigir también que en el fondo se pueda distribuir de mejor manera también los materiales que se necesitan, o quizás recurrir a los organismos pertinentes, y que ojalá poder recibir la retribución o la ayuda que se necesita. En este caso, también a los equipos de profesionales o de especialistas en estas áreas. Nada, sí, solo complementar lo que decías. Efectivamente, las redes tienen que seguir cultivándose a pesar de las adversidades, y yo creo que todas las personas que están en este circuito deben creer en su trabajo por sobre todo, porque tiene un impacto en las personas, y tiene un impacto en el crecimiento de las sociedades. Cuando trabajamos en primera infancia, el impacto es 3 veces mayor. Entonces, creer que lo que uno está haciendo efectivamente está bien, y aunque seas un punto en el camino de esa persona, ese punto es significativo, es lo que tenemos que seguir haciendo.
Eh, yo hoy día, gracias a esta pandemia, he generado muchos amigos en Instagram que trabajan en Fomento Lector y antes no, que yo antes no veía. Yo no vivo en el Biobío, vivo en el Maule, que es una región mucho más deprimida culturalmente, si tú quieres, y la verdad es que han florecido millones de iniciativas que han permitido visibilizar estos espacios, en el fondo. Así que el lado medio lleno de toda esta situación es que aparecimos, que estamos en palestra, que las redes sociales han permitido tener más accesos a mediaciones, a libros, a espacios de conversación sobre libros, a producciones también personales, a mamás. Yo tengo grupos en donde las mamás dicen, mira, a mi hijo le gusta esto y hicimos esto, y suben un video y sin ningún otro afán que compartir ese goce. Y también las libertades también de nosotros lectores, decir, oye, ya, sí, yo también puedo, voy a leer en voz alta, los voy a grabar, se los voy a mandar a mi familia, me voy a grabar, voy a hacer un TikTok, no sé, cualquiera de esas herramientas que también son válidas cuando uno quiere contarle a un otro, cuando uno quiere sociabilizar lo que te pasa a ti con los libros. Nicole, qué geniales sus reflexiones, muy, muy interesantes también. Queda el ánimo muy en alto, también queda la energía muy, muy arriba. Yo creo que ya no hay peros, pese a la dificultad, pero ya queremos dejarlo un poco atrás esa idea, porque ya los cambios se están generando. Usted tomó el dato de, bueno, perdón, la diferencia quizás que existe un poco entre una región y otra. Por ejemplo, claro, el Maule quizás es una región que se está desarrollando en algunas áreas o de estas temáticas, no lo sé francamente, pero también es lo mismo que ocurre, por ejemplo, entre Santiago y Concepción, y así nos podemos ver estas brechas en algunas ocasiones, pero de las cuales hoy por hoy se está gestando, se está desarrollando muchas actividades, y esta quizás es la mejor oportunidad que tenemos para visibilizar, como usted bien decía, para trabajar, para poner ojo en dónde están quizás los vacíos. Y bueno, hay muchos profesionales jóvenes también hoy por hoy que quizás están buscando alternativas de trabajo o tienen algunos proyectos creativos en mente. Eh, yo creo que de seguro se van a entusiasmar también en crear algunos proyectos relacionados con la primera infancia. Ha sido muy interesante todo lo que hemos ido aprendiendo. eh, y bueno, en nombre de la Biblioteca Municipal, agradecida nuevamente de este conversatorio y obviamente extenderle una cordial invitación para cualquier otra ocasión de conversatorio. Nicole, siempre van a estar abiertas las puertas de la biblioteca para usted. Y lo genial de la Muchas virtualidad, gracias, muchas gracias. no hay de qué, Nicole, y además lo genial de la virtualidad es que pese a la distancia en la cual nos encontramos, podemos desarrollar este tipo de conversatorio también con una mirada transversal, pensando también en los niños y niñas del país, en los padres de nuestro país que nos están escuchando, que de pronto ya vamos en un mes, finalizando prácticamente este mes de abril, y que me imagino ha sido desafiante estos últimos periodos, desde el ingreso a clase, reconectarse con la vida académica, pero la literatura y en particular en el área de niños siempre tiene muchas alegrías y también un mundo mucho más creativo y fantástico. Exacto. Sí, de todas maneras. Yo no me quiero despedir sin antes decirle a todos los que nos están viendo o los que nos van a reproducir en algún otro momento, feliz día del libro, feliz día de la lectura, de los lectores también, si finalmente no existe el libro si no hay lectores, y que vayamos creciendo, que seamos más cada vez, que vayamos contagiando este gustito y que seamos multitud, que seamos multitud. Súper, yo apoyo completamente sus palabras. Bueno, pues ha sido un placer cuando quieran. Yo soy fan de la biblioteca. Cuando vivía en Concepción siempre iba. Hoy día ya es más difícil, pero como tú dices, la virtualidad nos acerca y nos conecta de la misma manera.
Así es, Nicole. Así es que esperamos en algún futuro volver a encontrarnos en algún nuevo conversatorio para seguir fortaleciendo también estas temáticas. Eh, la biblioteca, bueno, igual la extrañamos bastante. Teníamos muchísimos libros en el rincón infantil. Son tan preciosos, tienen tanto que decirnos esos libros, inclusive en algunos momentos debo reconocer que me acerqué al rincón infantil solo para buscar ilustraciones que me calmaran un poco, me alegraran el día, o inclusive alguna pequeña frase que queda en tu inconsciente durante un periodo y que en el fondo son muy asertivas también. Porque creo que también dentro de los libros para niños y niñas siempre está un elemento educativo, o en su mayoría. Y finalmente, cuando pasamos a otras etapas, ya siendo adolescente y adultos jóvenes en mi caso, eh, particularmente yo no soy mucho de la idea de perder nuestro niño o niña interior. Y creo que de algún modo los libros para niños y niñas no, nos vinculan a estos mundos, no sé si tan inocentes también, sino que más bien al aprendizaje, a las reflexiones, a pensar que yo quizás no sabía esto, pero lo supe gracias a un libro que me leyeron o que leí de a poco o que inclusive imaginé con las mismas ilustraciones. Entonces, de verdad que es muy bella esta temática, agradecida de su trabajo y de toda esta conversación, Nicole. Le deseamos un muy feliz día del libro y esperamos que sean muchos más. Que sean muchos más. Gracias y cariño a todos. Chao. Muchas gracias, Nicole. Un abrazo gigante desde Concepción.